Hola, estás empezando con escultura digital o con escultura y viendo figura humana, pero no tenés idea de anatomía, proporciones, cómo funcionan los músculos. Bueno, quédate porque en este video te voy a enseñar los conceptos teóricos básicos utilizando modelos 3D interactivos para que entiendas mejor qué pasa con los músculos y con los huesos cuando nos movemos. Si te gusta el contenido del canal y querés aportar con el mismo y estás en Argentina, podés hacerlo suscribiéndote desde Mercado Pago, al link que está en la descripción del video. Si estás fuera de Argentina, podés suscribirte a través de PayPal. Vamos a empezar viendo entonces la diferencia que hay entre la estructura ósea del hombre y la mujer, que es la estructura base que le va a dar finalmente la forma a la superficie de la escultura. Si comparamos los cráneos, podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, en el puente supraorbital, que es la parte entre los ojos, y en el hombre es bastante pronunciado, protuberante, digamos, sobresale un poco, pero en la mujer es más suave. Después, si vemos diferencias más sutiles, aunque no son tan sutiles, el borde del orbital en el cráneo de la mujer es bien filoso y tiene una forma redonda, y en el del hombre es más robusto, más grueso y tiene una forma de caja con esquinas redondeadas. Otra diferencia para notar también es la mandíbula. La mandíbula en el cráneo del hombre es bastante angulosa y cuadrada, y en el cráneo de la mujer es bastante redondo y suave. Esto se puede apreciar viéndolo de costado y de frente también. Vuelvo a comparar acá un poquito la parte superior del cráneo y después ahora vamos a pasar a unos ejemplos fotográficos. Bueno, como ejemplo fotográfico acá los elegí a Eva y a Arnold, que son dos ejemplos bastante extremos que nos van a permitir diferenciar bien los rasgos. Ya de entrada podemos ver que en el cráneo de Eva el contorno, si bien está tapado bastante por el pelo, podemos apreciar un contorno bastante curvo y suave, cuando en el caso de Arnold se puede ver aproximadamente que tenemos una bajada por acá y después algo bastante más recto. Siempre se mantiene una curva, no es perfectamente recto ni hay un ángulo en realidad. Son curvas más cerradas o más abiertas. Después sí podemos diferenciar el orbital como algo más redondo y suave en la cara de Eva y algo bastante más cuadrado y grande en el cráneo de Arnold. ¿Sí? Esto es más bien, como mencionaba antes, una caja con bordes redondeados y no algo tan circular. Después algo que se ve muy distinto es el puente supraorbital. O sea que en el caso de Eva se puede ver que tengo la frente y no hay ninguna transición entre la frente y la nariz, o casi no se nota. Sale la nariz. Cuando en el caso de Arnold tengo la frente, el puente supraorbital se ve pronunciado no solo acá, sino también por encima de los orbitales. O sea, todo esto es una protuberancia que genera ese escalón y después aparece la nariz. ¿Estamos? Si bien esto ya no depende solo de la estructura ósea, también tendríamos que ver el cartílago hueso nasal o tabique, también conocido como tabique, pero eso le va a dar la forma completa a la nariz. Después, si seguimos hacia abajo, en el caso de Eva, podemos ver que el pómulo es bien redondo, se nota perfectamente, y cuando estemos esculpiendo, esto hay que tenerlo en cuenta para darle una forma esférica e ir bajándolo. En el caso de Arnold, podemos ver claramente que el pómulo se ve anguloso. Vamos a ver algo así, en vez de la curva. ¿Okay? En los dos casos está relativamente pronunciado, en el de Eva más pronunciado, pero lo que sí se nota muy distinto es la forma del pómulo. Y después, siguiendo un poco más hacia abajo, podemos ver que la mandíbula, en el caso de Eva, es bastante redonda y suave. En el caso de Arnold sí tenemos una forma bien angulosa y definida, algo prácticamente cuadrado. ¿Okay? Algo que no mencioné cuando estábamos viendo el cráneo es que también son más pronunciadas los huecos, los agujeritos de inserción muscular en el cráneo masculino, y en el femenino no son tan pronunciados, son más superficiales. Hay más características superficiales que las voy a mencionar
con los próximos ejemplos fotográficos. En el siguiente par de ejemplos podemos ver algunas cosas adicionales, como son esta marca en la barbilla de Henry Cavill y la diferencia de los labios también entre ambos géneros. Y hay un dato más también importante, el vello facial. En términos generales, de diferencia entre los huesos, el cráneo es más grande en el esqueleto del hombre. Después también nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la caja torácica es más pequeña en el esqueleto de la mujer. Acá se puede ver claramente la diferencia entre ambas cajas torácicas. Y después tenemos en el caso de la pelvis del hombre, es más angosta y más alta, y la pelvis de la mujer es más ancha y tiene la cavidad un poco más alta. También hay una diferencia bastante notable en la circunferencia de la tibia, ¿sí? Vemos más abajo la pierna, ahí podemos ver la tibia, y se ve que la circunferencia es bastante distinta. Algo para tener en cuenta también al momento de pensar en el esqueleto es algo que se llama el ángulo Q, ¿sí? El ángulo Q está dado por una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior, que es el borde de la cadera, y va hasta el centro de la rótula. Esto lo que genera es un ángulo entre los dos huesos. Se puede ver que la pierna no se ve recta, pero se ve compensada por la distribución de los músculos. En el hombre está estimado que el ángulo Q es de 13 grados y en la mujer de 18 grados. Esto genera una diferencia también en la forma en la que terminan viéndose presentados los músculos en la pierna. Si bien, por supuesto, los grupos de músculos son los mismos, el aspecto de la pierna masculina y femenina es bastante distinta. Ese ángulo Q compensado con los músculos genera el movimiento de rotación de la pierna hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? La rodilla no hace ningún tipo de pivoteo para los lados. Y si lo hiciera, tendríamos roturas de ligamentos, fisuras y ese tipo de cosas de las cuales no queremos saber. Otro tema importante que empezamos a tocar a medida que avanzamos en anatomía son los cánones o fisionomías de cuerpos, en los cuales tenemos el ectomorph, el mesomorph y el endomorph. También a mí me gusta agregar una cuarta categoría, que es el xenomorph. El cuerpo ectomorfo o ectomorph es bastante delgado normalmente, suele ser alto y no tiene una musculatura muy prominente ni es un cuerpo de volumen grande. Después, por otro lado, tenemos el mesomorph, que el mesomorph es el típico cuerpo atlético, escultural, que se puede usar como base también para llevar a las dimensiones de un superhéroe. Y tenemos por último el endomorph, que el endomorph suele ser un cuerpo más bien voluminoso. Todas estas fisionomías tienen que ver con el ADN y con costumbres, ¿sí? Con por ejemplo una vida atlética o una vida sedentaria o algo intermedio y ese tipo de cuestiones. En cuanto al xenomorph, que viene de una conformación de ectomorfo y mesomorfo, solo queda una duda y es resolver de qué forma usaría un sombrero. Y por último, dos cosas más a considerar: cómo vamos a medir las esculturas. Vamos a usar la cabeza para tener como referencia de unidades, ¿sí? Todos los cuerpos que mostré antes, el esqueleto y las fotografías, son figuras que tienen 8 cabezas de alto y lo proporcional que dé del ancho a los hombros, de la distancia entre el esternón y el ombligo, de la cadera hacia la rodilla, etc. ¿Sí? Recuerden, 8 cabezas de alto. Después tenemos ya otras cosas que tienen que ver más que nada con estilos y son proporciones muy particulares, como por ejemplo acá tenemos algo de manga. Y después hay que tener en cuenta algo más, que no solo el esqueleto y los músculos van a proporcionar la figura del cuerpo, sino en donde se acumula la grasa, tanto en la figura masculina como en la femenina. En los dos hay diferencias. Se puede ver en estos ejemplos que la acumulación de grasa en la mujer y en el hombre se distribuyen de una forma muy distinta en el cuerpo. Ahora vamos a explorar los músculos de la cintura escapular, que justamente son un grupo de músculos que intervienen en los movimientos o la articulación del hombro. Van a ver que es un grupo bastante grande de músculos
Y a diferencia de lo que uno suele tener en mente, si es la primera vez que empiezan a ver algo de anatomía y musculatura, es que el hombro, en realidad, para moverse, tiene que cambiar de posición no solo un montón de músculos, sino de huesos. Vamos a encontrarnos con la cintura escapular entonces, sobre el sistema esquelético, pero antes de empezar a mencionar músculos, voy a mencionar, más que nada, huesos. Vamos a reconocer por acá adelante el esternón, el manubrio, la clavícula y por aquí detrás, que casi no se ve porque está tapada, tenemos la escápula, ¿sí? Entonces, la cintura escapular está conformada, viéndola desde el frente, por nuestro pectoral mayor, que es un músculo con forma de abanico, como se puede ver, cuyas fibras se ven distribuidas con su origen en el esternón, en el manubrio, en parte de la clavícula y tienen la inserción en el húmero. Vamos a dejar visible únicamente este músculo para encontrarnos justamente con el detalle en donde se puede ver el origen en el esternón, en el manubrio y en la clavícula y la inserción en el húmero. También podemos observar, ahora que el músculo está aislado del resto, que las fibras, a medida que se acercan al húmero, se van cruzando. Así que la inserción tiene una distribución de las fibras invertidas, están totalmente cruzadas. El pectoral mayor, junto con todos los músculos de la cintura escapular, intervienen en la flexión del hombro, que es puntualmente el movimiento del brazo en posición de reposo hacia adelante. Si lo vemos de costado, se puede ver el movimiento hacia adelante. Justo en la flexión del hombro intervienen algunos músculos que no forman parte de la cintura escapular, como por ejemplo los músculos serrato que se pueden ver acá abajo. Pero lo más importante de esto que les estoy mostrando es que vean cómo cambia la forma del músculo cuando está levantando el brazo y también cómo interviene en la forma de los músculos adyacentes. Durante el movimiento podemos observar que tanto la clavícula como la escápula cambian de posición. Otro movimiento en el que interviene el pectoral mayor es la extensión del hombro. La extensión del hombro es el movimiento contrario al que vimos recién. El brazo, estando en reposo, se mueve hacia atrás. Luego tenemos la aducción horizontal, en donde podemos ver el brazo elevado y que se mueve desde los lados hacia adelante y viceversa. Este es uno de los movimientos en donde la posición de la clavícula y de la escápula cambian más de lugar. Por otro lado tenemos la rotación medial del hombro, que es algo así como decir se encogió de hombros hacia adelante. Podemos ver cómo cambia la posición completa del brazo y cómo cambia la forma del pectoral mayor. Por último tenemos la aducción del hombro, que es básicamente el brazo subiendo y bajando. En estos movimientos intervienen todos los músculos de la cintura escapular, no solo el pectoral mayor. En este ejemplo podemos ver que no está visible el músculo deltoides, pero es simplemente para mostrar los músculos que no se podrían ver por completo, que están tapados por el deltoides, digámosle el hombro, como por ejemplo el músculo coracobraquial, que se encuentra por aquí abajo, los músculos redondo mayor, redondo menor y el músculo infraespinoso, y también los músculos que componen el tríceps. Un poco más lejos y hacia atrás tenemos el músculo dorsal ancho, que como se puede ver cubre una gran porción de la espalda media y baja y también forma parte de la cintura escapular.
Entonces, todo este grupo de músculos compone la cintura escapular e intervienen en el movimiento de la articulación del hombro. Vamos a repasarlos un poco. Músculo pectoral mayor, deltoides, cabeza anterior, deltoides cabeza media, deltoides cabeza posterior, el músculo infraespinoso, el músculo redondo mayor, el músculo redondo menor y finalmente el músculo dorsal ancho. Algunos de los músculos que componen la cintura escapular no están a la vista, como por ejemplo el músculo pectoral menor. Vamos a ver si lo encontramos, porque no se ve. Ahí está. Debajo del pectoral mayor podemos ver el pectoral menor. Es este músculo pequeño que parece una pata de un ganso, pero es puntualmente el músculo pectoral menor. Con esto terminamos de darle una pequeña vuelta a los músculos que componen la cintura escapular y recuerden que estos músculos son los que intervienen en la articulación del hombro. Si nos vamos al área abdominal, nos vamos a encontrar con que la forma que tiene el músculo superficial no es la típica forma dividida en 6 que solemos encontrar en fisionomías de musculatura trabajada o de poca grasa corporal. Más bien, este músculo es un músculo grande que cubre todo el abdomen y la caja torácica hasta la espalda al costado y es el músculo externo oblicuo. Por debajo del músculo externo oblicuo tenemos otro músculo también bastante grande que cubre casi todo el tórax también, solo que en este caso las costillas están descubiertas y el músculo está desde el centro del abdomen y se encuentra entre las costillas y la cadera. Y finalmente, debajo del oblicuo interno, nos encontramos con el músculo recto del abdomen. Este es el típico músculo que vemos en todas las referencias para ilustración y escultura, y es el más prominente cuando se trabaja la musculatura. Por detrás y debajo del músculo recto del abdomen, nos encontramos con el músculo transverso, ¿sí? Este músculo transverso también se encuentra entre las costillas y la cadera y parte desde el centro del abdomen prácticamente hacia la espalda. Ahora yendo hacia el área del cuello y la espalda, nos vamos a encontrar con los músculos que ya vimos de la cintura escapular, pero hay uno más que no estuvimos viendo en el video anterior y es el músculo trapecio, que podemos dividir en 3 zonas por la orientación de las fibras musculares. La parte más baja del trapecio se llama la parte ascendente del trapecio, después tenemos la parte transversal y la parte descendente del trapecio. El trapecio está involucrado en el movimiento de la espalda, de la articulación del hombro, de todo el tórax y también en cambios de la posición del cuello y la cabeza. Continuando nuestra ruta por el cuello, vemos este músculo superficial bastante amplio que se llama plastima. Este músculo interviene en la apertura y el cierre de la mandíbula. Vamos a ver un ejemplo. Debajo del músculo plastima nos encontramos con este músculo súper característico del cuello que se llama esternocleidomastoideo. Este músculo, si lo vemos de frente, con una observación bilateral, es decir, vamos a verlo de ambos lados, tiene forma de M. Podemos ver acá cómo sube y cómo vuelve a bajar. Este músculo es muy importante en el movimiento del cuello, ya que interviene en el movimiento lateral de la cabeza. También podemos ver cómo interactúa con el músculo deltoides. Otros movimientos en los que interviene este músculo y podemos ver cómo cambia su forma es, por ejemplo, en la flexión de la espina.
Por último, un tercer movimiento en el cual interviene el esternocleidomastoideo es la rotación cervical y de la cabeza. Luego tenemos una cantidad de músculos más pequeños, este manojo de músculos que son el esternoideo, por ejemplo, el omioide, ¿sí? Son un montón de músculos que intervienen en el movimiento de la cabeza. El movimiento de la cabeza es muy complejo porque no hay solo un punto de pivoteo, sino es que se mueven todas las vértebras de la cervical junto con, por supuesto, el punto de pivoteo en la nuca. Y son un montón de músculos los involucrados en este movimiento. Pero si no queremos ir en tanto detalle, vamos a lo que realmente sirve para escultura, con que tengamos en cuenta los músculos principales superficiales como el plastima, que tenemos por acá adelante, el esternocleidomastoideo y el trapecio, ya tenemos compuesta y bastante completa la forma del cuello. Y ahora sí, comenzamos con algo de escultura de la musculatura en esta base que les preparé, que está por acá, que es un pseudoesqueleto, tiene un poco de volumen ya preparado, para que podamos trabajar con algunos músculos por separado y otros los vamos a sacar desde el mismo pseudoesqueleto. Entonces vamos a arrancar con la escultura del músculo pectoral. Como ya habíamos visto, este músculo tiene el origen o los orígenes en el esternón, el manubrio y la clavícula y se inserta finalmente en el húmero. Como se puede ver, se puede apreciar desde abajo, este músculo queda bastante en el aire, ¿sí? Hay que considerar esto ahora que lo vamos a esculpir, porque nos vamos a encontrar con que hay que estirar bastante la extracción que hagamos del modelo para poder trabajarlo. Poniendo entonces manos a la obra, nos dirigimos a nuestro modelo, que voy a chequear que esté Dynamesh habilitado y la resolución en no menos de 400. Vamos a empezar dibujando una máscara que ocupe básicamente el sector en el tórax donde está el músculo pectoral, que va a ser aproximadamente este dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una extracción. La extracción lo que va a hacer es crear un nuevo subtool en base a lo que está enmascarado. Así que nos dirigimos al menú de Subtool, vamos al menú Extract, desactivamos la opción doble, porque si no también se va a extraer hacia adentro, ¿sí? Esto siempre va a ir deshabilitado, y hacemos clic en Extract. Lo aceptamos con el botón Accept, y luego chequeen que en el Extract quedan las máscaras activadas. Para quitar la máscara mantengo control presionado y arrastro. Algo importante para tener en cuenta es que en este extract, que ya mismo vamos a renombrar haciendo clic en Rename y poniéndole pectoral mayor, Enter, mayor, hay que habilitar Dynamesh. Así que vamos a Geometry, ojo con la resolución, fíjense que si activo Dynamesh con 128 tiene muy pocos polígonos para trabajar y de hecho se fusiona con el otro lado y no es lo que quiero. Entonces la resolución la voy a subir a 400 y activo Dynamesh. Con esto voy a poder trabajar mucho más cómodo. Utilizando el pincel Move, vamos a estirar el músculo para que llegue hasta el húmero. Va un poco más abajo, como por aquí. Un poquito más. Y vamos a darle la siguiente forma. De a poco con el pincel mover, lo voy a ir justamente reacomodando para que encaje donde corresponde. Un poco más abajo en el húmero, ahí está. Como está Dynamesh habilitado, un control y rectángulo de máscara vacía para actualizar el Dynamesh no viene nada mal. Y luego un Shift puntualmente por los bordes para comenzar a suavizar el borde y el espesor del pectoral mayor. Considerando que el músculo tiene la inserción acá en el esternón, en el manubrio y en la clavícula, está más o menos ya apoyado sobre donde corresponde.
pero vamos a empezar a trabajarlo un poquito más en volumen y en forma. Ahora que el músculo ya está aproximadamente asentado en el lugar correcto, vamos a utilizar el pincel Clay Build Up, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer clic en el modo solo, para que se vea solo la base del músculo pectoral. Y ojo, porque si uso el Clay Build Up, es muy probable, aunque puede que no suceda, ahí está, que se arruine la parte de atrás, como estoy mostrando acá. Para evitar que suceda esto y el pincel solo edite la parte del frente, vamos a ir hasta el menú Brush, submenú Auto Masking, y vamos a tildar Backface Mask. El Backface Mask va a evitar que esta escultura sea afectada por el lado de atrás. Entonces ahora sí, salgo de modo solo para editar nuevamente este músculo y voy a empezar a esculpirle un poco de volumen. Tengan en cuenta de dibujar líneas superpuestas. Y de hecho lo que vamos a hacer antes de seguir es aumentar un poco más la resolución del Dynamesh. 400 no me parece suficiente para esta figura, lo voy a subir al doble, 800. Para actualizar el Dynamesh le hago algún pequeño cambio y luego control, selección vacía por fuera. Y ahora sí, puedo pasar el Shift para refinar un poco lo que ya había hecho. Y ahora puedo esculpir tranquilamente con el Clay Build Up. Lo voy a hacer en este sentido, desde el origen hacia la inserción en el húmero. Y a medida que voy bajando del origen, tengo que ir invirtiendo el trazo, tiene que ir subiendo. Pero esto no es solo una cuestión de la forma superficial, sino que el músculo empieza a adquirir mayor volumen a medida que se acerca al frente del tórax. Así que voy a ir repasando esta parte para que aumente un poco el volumen del mismo. Voy a actualizar el Dynamesh una última vez, manteniendo control presionado y arrastrando. Hay que tener en cuenta que el volumen del hueso esternón que está por acá, no está cumpliendo exactamente el lugar del origen como corresponde. Tendría que ir un poquito más hacia afuera. Así que, utilizando Alt-Click para volver a seleccionar el pseudoesqueleto, le voy a dar un poquito más de volumen al esternón y al manubrio. De esta forma el pectoral mayor queda mejor encajado en cuanto a volumen al hueso que corresponde. Voy a hacer lo mismo con la clavícula, la voy a remarcar un poco. Y a considerar, cada vez que hacemos un extract, la base donde hicimos el extract queda enmascarada. Vamos a ver. Chequeo acá el botón solo nuevamente y se puede ver la máscara que hice originalmente. Parece un búho con un penacho. Hay que quitar la máscara para poder actualizar el Dynamesh. Entonces, para quitar la máscara, mantengo control presionado, arrastro el lápiz y lo repito para que se actualice el Dynamesh. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado este video. Y ya sabes, acá tenés los datos para poder aportar al canal. Es un granito de arena, pero que la verdad ayuda muchísimo para poder continuar teniendo el tiempo disponible y así hacer los videos. A medida que se vayan sumando, van a ir apareciendo cada vez más agradecimientos al final de cada video. Y cuando llegue a los 1000 suscriptores a través de Mercado Pago, voy a liberar todos los modelos 3D de los tutoriales anteriores y de los nuevos. Chau, cuídate.